Buenas noches, hermanos. Vamos a estudiar esta noche el tema siguiendo la serie de Enfrentando la Tentación. El tema es los síntomas de entrar en la tentación. Los síntomas de entrar en la tentación. Si una persona desea evitar entrar en la tentación, es necesario que conozca los síntomas. Cualquier hombre que cae en algún pecado ha de estar seguro de que llegó a ese pecado a través del camino de entrar en la tentación. Todo pecado viene de la tentación. No puede haber pecado sin tentación. En el libro del apóstol Santiago, ya hemos leído este versículo, pero no está por demás que lo volvamos a leer. En el capítulo 1, versículo 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si queremos triunfar sobre cualquier pecado, debemos considerar qué es lo que nos tienta a ese pecado y evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es el fruto amargo de la tentación. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos están disgustados con los frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Nunca caerás repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Casi es seguro que la compañía de ciertas personas te van a conducir a pensamientos, a palabras o hechos pecaminosos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es posible que ahora disfrutes de esas compañías y más tarde tengas que lamentar por el pecado resultante de ello. Una de las cosas que necesitamos considerar muy seriamente es la fuerza de la tentación. La fuerza de la tentación. Cuando una tentación es violenta o se repite en forma cotidiana o continua, sin dar reposo al alma, entonces podemos estar seguros de que hemos entrado en la tentación. Los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a esa persona. Y la tentación, los deseos pecaminosos de una persona tienen poder. Y tienen poder para seducir a esa persona. Los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino hacia el mar. Y la tentación es como el viento poderoso que sopla sobre este arroyo. Imaginemos que ponemos un bote vacío dentro de este arroyo. Tarde o temprano, según el curso y la velocidad del arroyo, este bote será llevado al mar. En la misma manera, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, le van a arrastrar al mar de la ruina eterna. Supongamos que hay vientos fuertes que soplan sobre el bote. Entonces, el bote será arrastrado con violencia
contra cada roca que se encuentre a su paso, hasta que se rompa en pedazos y sea tragado por el mar. Esta ilustración del arroyo y el bote nos da imágenes de hombres pecaminosos. La primera es la de un hombre que lenta, pero seguramente es llevado al mar de su ruina eterna por el arroyo de sus deseos pecaminosos. La segunda ilustración nos muestra al mismo hombre experimentando el viento fuerte de la tentación. Este viento arrastra al hombre de un pecado a otro hasta que, tal como el naufragio del bote, llega a su ruina eterna. Esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos tomados de la vida de los creyentes que fueron preservados de la vida eterna a pesar de haber entrado en la tentación y caído tristemente para su propia vergüenza. En el Antiguo Testamento encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12 al 19. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Beladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró todas las cosas, toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, pues dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ezequías siempre tuvo en él la raíz del orgullo, un deseo pecaminoso que le habría condenado si no fuera por la gracia de Dios. Sin embargo, su orgullo lo hizo jactarse de sus tesoros y sus riquezas hasta que cayó en tentación cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia. En el caso de David, en 2 de Samuel capítulo 24, que es otro ejemplo, capítulo 24, versículos 1 en adelante, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que no lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército
de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Podemos ver aquí también en David la misma raíz pecaminosa del orgullo. Durante muchos años el rey resistió su deseo pecaminoso de censar al pueblo, pero cayó en este pecado cuando Satanás se levantó y le provocó a hacerlo. Versículos más adelante de ese mismo capítulo encontramos al rey David arrepentido, pidiendo perdón a Dios por haber hecho algo con una motivación equivocada. En el Nuevo Testamento también encontramos el ejemplo de un hombre que anduvo con Jesús, llamado Judas, que nos da un ejemplo espantoso de una persona que nunca fue un creyente verdadero. Judas fue codicioso desde el principio. En San Juan 12:6 menciona, cuando esta mujer vino a derramar su vaso de alabastro de perfume nardo de mucho puro, diciendo, ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios y dárselos a los pobres? Y dice el versículo 6, pero esto decía no porque se cuidara de los pobres, sino porque él tenía la bolsa y cada que podía sustraía de esa bolsa lo que entraba. Todos tenemos deseos pecaminosos. En ocasiones se presenta la oportunidad en forma agobiante, en forma continua, para que estos deseos pecaminosos sean satisfechos. Cuando esto sucede, cuando la tentación es fuerte y es continua y es persistente, esto quiere decir que hemos entrado en la tentación. Y tenemos que identificarla de esta manera para hacer algo y no esperar que nos sorprenda y de pronto estemos cometiendo el pecado que nos llevó el entrar en esa tentación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la tentación entonces? Una persona puede entrar en tentación sin estar consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado en él. Un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar la tentación y está contento a alimentar y darle oportunidad para crecer en varios aspectos, pero sin cometer abiertamente el pecado. Esta es una forma muy sutil de la tentación. Un hombre comienza a ganar una reputación de piedad, de sabiduría, de aprender muchas cosas buenas en sí mismas. Algunas personas lo halagan, lo alaban por ello, y empieza a disfrutarlo hasta que su orgullo y ambición son afectados. Entonces, se pone a esforzarse mucho más para mejorar sus dones, pero sus motivos son equivocados. Lo está haciendo para agradar, para engrandecer su reputación. Está entrando en la tentación y si no se da cuenta de ello, muy pronto esto le va a hacer un esclavo del deseo pecaminoso de buscar una buena reputación. En Segunda de Reyes encontramos a Jehú. Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 15 al 17. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlo conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Después que Jehú
Perdón, hasta ahí nada más. Jehú se dio cuenta que estaba ganando reputación a causa de su celo por Jehová. Luego se encontró con Jonadab, un hombre bueno y santo, y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Es evidente aquí que Jehú estaba pensando dentro de sí: aquí tengo una buena oportunidad para incrementar mi reputación. Entonces se puso a obrar fervientemente frente a Jonadab. Las cosas que Jehú hizo fueron buenos en sí mismos, pero sus motivos eran malos. Estaba siguiendo sus deseos pecaminosos. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta. Y esto es muy peligroso. Para los que estamos involucrados en obra de ministerio, somos propensos a caer en esta clase de tentación sutil. Muchas cosas acerca de la obra del ministerio pueden ser un medio para ganar una buena reputación. Y también la admiración o la estimación de muchos y muy buenos hermanos. Por ejemplo, la capacidad de un predicador, su franqueza, su sencillez, a lo mejor su humildad, su forma de hablar o su coraje. Estos pueden ser medios para incrementar su reputación. La pregunta aquí es: ¿no habremos hecho acaso algún bien por motivos equivocados? Por ejemplo, para ser vistos de otros, para ganar ventaja personal, o por intereses propios, o para evitar la crítica de los demás. Cuando los deseos pecaminosos se encuentran con la tentación, una persona se halla en una situación en donde sus deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ser satisfechos y se encuentra a sí mismo siendo animado a tomar provecho de la oportunidad. Entonces esta persona ha entrado en la tentación. Es como la corriente del arroyo, tranquilo, según la velocidad del agua, va llevando lo que lleva hasta el mar. Pero cuando se encuentra con un viento fuerte que sopla sobre ese arroyo, entonces la destrucción es inminente. Es casi imposible que una persona que se encuentra frente a las oportunidades idóneas para cumplir sus deseos pecaminosos no sea atrapado. Cuando vinieron los embajadores del rey de Babilonia, el orgullo de Ezequías le hizo caer en una tentación. Cuando Hazael llegó a ser rey de Siria, su crueldad y su ambición le hicieron enfurecerse en contra de Israel, según Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos 7 al 15, y capítulo 13, 3 y 22. Cuando los sacerdotes, en el caso de Judas, vinieron con sus 30 piezas de plata, la codicia de Judas obró instantáneamente para vender a su maestro. ¿Recuerda usted Lucas 22, 3 al 6? Vamos a leer este versículo interesante. Lucas 22, 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El material inflamable debería guardarse siempre lejos del fuego. De la misma manera es muy importante nosotros guardarnos o alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos.
Algunas personas piensan que pueden jugar con serpientes sin ser mordidos, o que pueden tocar la pintura fresca sin mancharse, o jugar con el fuego sin quemarse, pero están muy equivocados. Yo te pregunto esta noche, ¿te brinda tu trabajo, tu estilo de vida o tus amistades oportunidades para satisfacer tus deseos pecaminosos? Si así es, entonces has entrado en tentación y solamente Dios sabe cómo vas a terminar. Otra cosa que nos ayuda a entender y discernir cuando estamos en la tentación es que hay un estado debilitado del alma que es una señal de que hemos entrado en la tentación. En la misma manera que un estado pobre de salud física te hace propenso a enfermarte, así también un estado pobre de salud espiritual te hace más propenso a caer en la tentación. Cuando la vida espiritual de una persona está debilitada, esa persona ha entrado en la tentación. Para ayudarnos a detectar esta entrada particular en la tentación, debemos considerar las maneras en que la vida espiritual de una persona puede ser debilitada. Por ejemplo, cuando llevamos a cabo los deberes cristianos en una forma negligente o en una forma superficial, siempre va a conducir a la persona al debilitamiento de la vida espiritual. Cuando una persona puede descuidar estos deberes o contentarse con realizarlos en forma fría o negligentemente, es decir, sin gozo, sin el deleite o la satisfacción que antes tenía, entonces esa persona se está volviendo espiritualmente débil. Si el corazón del creyente se vuelve flojo, se vuelve negligente o formal en la adoración a Dios, entonces alguna tentación ha empezado a obrar en su corazón. El amor al mundo, el orgullo, la impureza, el egoísmo, la malicia o alguna otra cosa se ha apoderado de su espíritu. En Oseas capítulo 6, versículo 9, vamos a mirar ese versículo. Oseas 6, 9, dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es importante tomar en cuenta que un creyente que a fin de suavizar su conciencia puede participar en forma externa en la adoración a Dios. Ahí está, por ejemplo, Judas, 3 años caminando junto con los demás discípulos con Jesús, escuchando las mismas palabras que Jesús hablaba, mirando los milagros que Jesús hacía, pero siempre solamente una apariencia. El creyente que quiere suavizar su conciencia puede orar y puede leer la Biblia y puede escuchar las predicaciones de la palabra de Dios, pero todo con un corazón frío, sin una vivencia real en la realización de estos deberes. No le encuentra sabor al hacerlo, pero lo hace para poder estar tranquila su conciencia. La iglesia de Sardis mantenía la forma externa de sus deberes religiosos y así ganó una reputación de ser una iglesia viva. Pero el Señor sabía la verdad y su veredicto fue y le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir.
una apariencia. Afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir que ya habían muerto algunas otras, muchas a lo mejor, pero quedaban algunas que todavía podían mantenerse. Y el consejo de Jesús a esta iglesia, que tenía apariencia de que vivía, es que afirmara las otras cosas que estaban por morir. Apocalipsis 3, 1 y 2. Hay una relación muy estrecha entre la nueva naturaleza que el Señor nos da y los deberes de la adoración a Dios, que no pueden ser separadas a menos que alguna tentación secreta esté debilitando el alma. El Salmo 119 que hemos leído es una maravillosa ilustración de un hombre que se deleita en la ley de Jehová, de un hombre que está dispuesto a obedecer los mandamientos y los estatutos del Señor. Si un creyente encuentra que su latido espiritual no es tan fuerte como debía ser, y encuentra que no tiene mucho deleite en las cosas de Dios, entonces esta persona debería concluir que ha entrado en la tentación. Tal creyente está en una condición espiritual peligrosa. Si no busca o no trata con la causa de esa debilidad espiritual, es muy posible que pueda escapar de la gran tentación de pecar. El camino de la tentación antecede a pecar. ¿Cómo podemos guardarnos libres de la tentación? Jesús dijo: velad y orad. ¿Cuáles podrían ser las instrucciones para velar y orar? Quisiera mencionar unas cuantas. Primero, hacer un esfuerzo para entender y sentir qué tan peligroso es entrar en la tentación. Es muy espantoso ver cuán descuidadas son muchas personas en cuanto al peligro de entrar en la tentación. La mayoría de las personas se conforman con no pecar en forma abierta. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, nos dice de esta manera, versículo 14 al 19. Dice: no entréis por veredas de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Por qué no duermen ellos si no han hecho mal? Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. El consejo es: no entres, no vayas, déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. ¿Por qué? Porque el peligro de entrar en la tentación es grave. Y no podemos descuidar nuestra vida exponiéndonos a circunstancias que nos llevan a entrar en este camino de la tentación. En este mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 22, versículo 24 y 25, nos dice también así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¿Qué más claro necesitamos que en la palabra nos hable? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Estos versículos nos advierten del peligro de las malas compañías. ¿Cuántos, especialmente jóvenes, escogen amigos malvados?
no pasa mucho tiempo antes de que escojan también la maldad que estos mismos amigos practican. Muchos padres y buenos amigos les advierten en vano contra tales acompañantes. Es muy triste el caso que creyentes que neciamente juegan con la tentación a las cuales nunca se debían haber acercado. Cada día deberíamos nosotros de ocupar un tiempo considerando el gran peligro que involucra entrar en la tentación, considerando las consecuencias como contristar al Espíritu Santo, perder nuestra paz interior y poner en peligro el bienestar eterno de nuestras almas. La tentación que se menosprecia nos puede conquistar. Necesitamos entender y mirarlo en su justa dimensión. Tenemos un poder grande de Dios que nos ha dado, pero no podemos minimizar tampoco el poder del pecado. Somos vencedores en la medida que nosotros nos acercamos y cultivamos nuestra relación con Dios. Si somos sensibles y vigilantes, entonces la mitad del trabajo de evitar entrar en la tentación está hecho. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Otra cosa que necesitamos considerar es que nuestra incapacidad para guardarnos a nosotros mismos de entrar en la tentación. Mientras más reconozcamos que no está en nosotros el poder para guardarnos de la tentación, más sentiremos nuestra necesidad de orar por ayuda, de acercarnos a Dios para tener la fuerza de ser guardados. Muchas personas reconocen su necesidad de ayuda cuando ya han entrado en la tentación. El Señor enseña que es tan importante orar para no entrar en la tentación como orar por ayuda cuando ya hemos entrado en ella. Y es mucho mejor buscar la ayuda que quererla resistir en nuestra propia fuerza. Mateo 6:13 dice: no nos metas en tentación, en la oración que Jesús les estaba enseñando. Y en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Al enseñarnos a orar en esta manera, nos está enseñando que debemos confiar en el poder y la sabiduría de Dios y no en nosotros mismos para guardarnos de la tentación. El ejemplo mismo de Jesús es otra manera de enseñarnos. En el Evangelio de San Juan 17:15, Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo sabe que los caminos y maneras para entrar en la tentación son muchas y muy variadas. Él sabe que podemos entrar en la tentación en forma inconsciente. Él sabe también cuán poderosa es la tentación y cuán engañosa y sutil puede ser. Él sabe nuestra necesidad, nuestra debilidad y a veces también nuestro descuido. Por eso Él dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es muy confortante saber que Jesús ora por nosotros y pide al Padre que nos guarde del mal. Pero también recordemos que tenemos una voluntad propia y una elección que podemos hacer. Que dependiendo de nosotros, si hay disposición en nuestro corazón para obedecer su palabra, seguro Dios también pondrá su parte, que es su poder y presencia, para ayudarnos a ser librados de entrar en la tentación. Una última cosa que necesitamos hacer es ejercitar nuestra fe en las promesas del cuidado que Dios tiene para nosotros. Ejercitar nuestra fe. Primera de Corintios 10:23 dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Y en el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Puedes tener una idea, un cuadro, mirarte a ti mismo, Dios mirándote a ti. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esta promesa para nosotros nos da fuerzas y nos da ánimo. Debemos pedir entonces a Dios con diligencia, cuidado y vigilancia sobre todos nuestros caminos. Si aprendemos a orar en esta manera, con una conciencia real de nuestra necesidad, de ayuda que necesitamos, entonces seremos librados. Pero si no oramos, caeremos continuamente en el pecado, y esto nos va a frustrar. En el inicio de nuestro tiempo de alabanza en esta noche cantamos ese canto que dice: cada instante en mi caminar, cada momento al pasar, haz de mi vida una melodía que te guste escuchar. ¿Imaginas tú cómo es esa melodía, o qué melodía estamos elevando al cielo cuando estamos entrando o caminando por este camino de la tentación que nos está llevando hacia el mismo pecado? ¿Esa melodía será grata delante de Dios? Es bien serio y bien peligroso entrar en tentación. Y por eso debemos tomar con mucha seriedad también el consejo que Jesús mismo nos da: velad y orad para que no entréis en tentación. Creo que cada día deberíamos examinar nuestros caminos para que en verdad esa melodía que se eleve de nuestras vidas hacia Dios sea la melodía que Dios guste escuchar, y que no le defraudemos. Somos sus hijos, hemos costado un gran precio, y Él espera de nosotros lo mejor. Y si Él espera de nosotros lo mejor, es porque sabe que podemos darle lo mejor. Él no podía pedirnos algo que no podemos dar. Puso en nosotros la esencia misma de Jesús para que podamos vertir esa adoración y esa alabanza que agrada y que Dios gusta escuchar. Esforcémonos pues entonces para que cada día, cada paso al caminar, cada instante en esta vida, seamos esa melodía que Dios quiere escuchar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tus consejos y por el anhelo de tu corazón de vernos triunfantes sobre la tentación y sobre el pecado, Señor. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos guardarnos de entrar en la tentación, y por eso hemos confiado y hemos depositado nuestra vida en tus manos, para que seas tú, Señor, con tu poder, con tu amor y con tu cuidado, Señor, el que podamos ser guardados. Que seamos esa melodía grata que se puede elevar a tu presencia y que tú puedas escuchar con agrado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.